Detección de riesgos. Objetivo: conocer los procedimientos de mitigación y respuesta a desastres. Como pudimos ver en la primera fase del desastre, la fase de preparación, es el momento en el cual nosotros tomamos las medidas que nos ayudan a disminuir el impacto del desastre. Entonces, la serie de actividades que nosotros desarrollamos para detener y disminuir el impacto del desastre se le llama gestión de desastres. La gestión de desastres es la organización y la gestión de recursos y responsabilidades para abordar los aspectos humanitarios en las emergencias, en particular la preparación, la respuesta y la recuperación a los desastres con el fin de reducir sus efectos, teniendo tres etapas principales: la preparación, la respuesta y la recuperación. Existen diferentes niveles para aplicar los principios generales de la prevención de riesgos. Se puede aplicar a nivel nacional, esa es tarea del Estado. Se puede aplicar a nivel municipal, esa es tarea de las alcaldías y los comités locales de emergencia. Se puede aplicar a nivel comunitario con las directivas comunales. Sin embargo, a las empresas les corresponde la responsabilidad directa de prevención, primeros auxilios y planificación de emergencias dentro de sus instalaciones y en relación a sus clientes y empleados. Dentro de esas tareas hay que establecer en primer lugar una planificación de prevención de la seguridad. Esa planificación comenzará con la identificación de los riesgos, cuyo objetivo es la eliminación de todos los riesgos posibles. Ahora, no todos los riesgos se pueden eliminar. Cuando los riesgos no se pueden eliminar, hay que mitigarlos, o sea, reducir su fuerza o reducir su impacto. Siempre teniendo en cuenta que hay que adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Incorporar la protección colectiva antes de la protección individual. Y sobre todo, dar formación e información a los trabajadores, un entrenamiento adecuado. El primer paso entonces dentro de esta planificación consiste en la detección de riesgos. La detección de riesgos la vamos a considerar en base a tres momentos o periodos. Primero, la identificación de los riesgos, en el cual, dependiendo del tipo de empresa, se considerará una situación diferente. No podemos comparar los riesgos que se sufren en diferentes empresas. No es lo mismo una empresa comercial que una empresa de servicios o que una empresa industrial. Por lo tanto, hay que buscar asesoría en la búsqueda de esos riesgos dependiendo de la actividad que realice cada una de estas empresas. Una vez que se han identificado los riesgos, es necesario proceder a la evaluación. La evaluación se tiene que hacer siguiendo criterios relacionados con el impacto económico que puede producir el peligro si se llega a convertir en un hecho, el grado de probabilidad que este evento suceda y el tamaño o área del impacto que va a producir. Entonces, estos criterios son los que vamos a utilizar para evaluar la situación de riesgo. Una vez identificados y evaluados los riesgos, es necesario proceder a la prevención y corrección. Hay riesgos que se pueden evitar, como por ejemplo un cable en mal estado. Esos riesgos deben de protegerse, o sea, tomar medidas para eliminar el riesgo. Hay riesgos que no se pueden eliminar. En El Salvador no hay manera de evitar que suceda un terremoto, pero sí hay que implementar medidas de mitigación. Al final, esto tiene que plantearse en un documento que se llama el mapa de riesgos de la empresa.
Una vez terminada la etapa de detección de riesgos, pasaríamos a la fase de evaluación. Una herramienta que podemos utilizar para la evaluación de riesgos es el mapa de calor. El mapa de calor es similar a esta cuadrícula en la cual nosotros en el eje X ubicamos el impacto del peligro, desde insignificante, menor, crítico, mayor o catastrófico. Y en el eje Y ubicamos la probabilidad de que ocurra, improbable, posible, ocasional, moderado o constante. Tomamos por ejemplo el caso de un daño por tormenta. Puede ser que cada vez que hay una tormenta o cada cierto tiempo se produzca un daño eléctrico dentro de las instalaciones. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de ocurrencia de un daño es ocasional. Depende de la ocurrencia de la tormenta. Entonces, tomamos la línea ocasional y ubicamos ahí el daño. Sin embargo, el impacto de ese daño suele ser menor. Puede ser que se arruine algún equipo eléctrico, pero eso no va a detener las operaciones de la empresa. Entonces hacemos una cuadrícula y ubicamos el daño en la columna de menor. Es un daño ocasional y menor. Irritante porque se produce con alguna frecuencia, pero que no detiene el procedimiento de la empresa. Entonces queda ubicado en el área amarilla. Hay que tomar alguna medida, pero no es una situación de urgencia. Sin embargo, un ciberataque puede ser una situación más delicada. El ciberataque es algo cuya frecuencia no es tan reconocida, sin embargo sucede cada cierto tiempo. Todos conocemos a alguien que fue víctima de un hackeo, que le robaron una cuenta de Facebook. Por lo tanto, lo clasificamos como ocasional. Sin embargo, el impacto de este evento es mayor, ¿verdad? Es mayor porque significa perder una gran cantidad de información o datos o incluso información que es delicada por el hecho de que se refiere a transacciones financieras. Entonces, ubicamos este daño como un daño con impacto mayor. Al combinar mayor con ocasional, podemos ver que se ubica en la línea roja. Por lo tanto, requiere una atención urgente, mucho mayor que el daño por tormentas. Así es como funciona el mapa de calor. Algunos de los riesgos que más hay que tomar en cuenta generalmente son los de incendio, los relacionados con la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones, enfermedades y accidentes, riesgos de información, terrorismo y epidémicos. Sobre todo este último es relevante en los momentos que nos encontramos viviendo. Plan de emergencia. Objetivo: elaborar un plan de emergencia para una empresa o institución. Dentro del formato del plan, incluiremos en primer lugar la portada. En la portada escribiremos el nombre de la institución para la cual se está realizando el plan de emergencia, la fecha en la que se está elaborando, porque puede ser caso que en una empresa se cambien los planes de emergencia cada 3 o 5 años, la persona encargada de la aprobación de dicho plan y el técnico o técnicos que desarrollaron el documento. Posteriormente pasaremos a los objetivos del plan de emergencia. Dentro de los objetivos tenemos que recordar que siempre tiene que llevar un objetivo general y varios objetivos específicos. Y siguiendo siempre con las estructuras, los objetivos específicos son la manera de hacer cumplir el objetivo general. Aquí, por ejemplo, ponemos el objetivo de establecer las acciones mínimas a desarrollar por los funcionarios ante el impacto de una emergencia o desastre. Este es nuestro objetivo general. Y los siguientes serían objetivos específicos porque tienen que ver con aspectos o detalles dentro del plan general, como por ejemplo definir responsabilidades, establecer codificaciones, manejo de información o integración de conceptos. Por lo tanto, recordemos, tiene que haber un objetivo general y pueden haber varios objetivos específicos.
La organización de las personas para desastres incluye la conformación de la brigada de emergencia. Estas son un grupo de trabajadores que se encuentran entrenados para actuar oportunamente, controlando o minimizando las consecuencias de los riesgos identificados. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa establece y organiza la formación jerárquica y funcional de las brigadas de emergencia, incluyendo la designación de los respectivos jefes. Estas brigadas pueden ser de diferentes tipos, pero usualmente van a incluir una brigada contra incendios y derrames si fuera necesario, la brigada de evacuación y rescate y la brigada de primeros auxilios. Todas estas brigadas son de carácter temporal, inician sus funciones cuando se activa la alarma y terminan cuando el puesto de mando así lo requiere. Todos los trabajadores se pueden incorporar al sistema de emergencias con algún puesto en el organigrama. En la brigada se dejan a las personas físicamente más aptas. Se conformará un puesto de mando y en ese puesto de mando habrá divisiones. El grupo de operaciones, que son las brigadas de salvamento y rescate, el equipo de seguridad con el personal de vigilancia que va a ser encargado de responder ante cualquier tipo de amenaza a la seguridad, el equipo logístico, que es el encargado de brindar suministros y conseguir material y equipo para que los demás equipos hagan su brigada, el área de administración, porque siempre hay que llevar censos y registros, y el área de comunicaciones, que se va a manejar en dos vías. Primero, obtener los medios de comunicación para el resto de la empresa, y en segundo lugar, el manejo de las relaciones públicas y las coordinaciones con otras instituciones. Otra tarea importante a realizar es el programa de capacitaciones. Se puede utilizar el siguiente formato con el nombre de la capacitación, la fecha que se piensa realizar, el lugar a donde serán convocados, quiénes serán las personas participantes en esa capacitación y el objetivo de la capacitación. Las capacitaciones pueden ser generales o específicas. Y una de las últimas medidas de preparación ante el desastre es la creación del directorio de emergencias, que debe de incluir los cargos de la empresa. Es necesario poder reunir a las personas de poder dentro de la empresa de manera fácil y rápida. Las instituciones de servicio, policía, instituciones de emergencia, alcaldía, energía eléctrica, agua, etc. Y por último, los contratistas de servicio, por ejemplo, encargados de aire acondicionado, encargados de reparación de equipo y material, que siempre son necesarios ante este tipo de situaciones. Estrategias de reacción. Cuando el desastre sucede, lo único que queda es aguantar el desastre y sobrevivir. Las estrategias de reacción son las acciones que se realizan mientras sucede la emergencia, descritas en los procedimientos desarrollados durante la planificación. Si la prevención se realizó correctamente, las personas van a saber cómo reaccionar ante la emergencia o la situación de desastre y van a aumentar sus posibilidades de supervivencia. Van a aplicar los procedimientos de emergencia y van a realizar el plan de evacuación correctamente. El plan de evacuación debe incluir los siguientes ítems. Primero, señalizados con flechas verdes las vías de evacuación. Las zonas seguras tanto para personas ilesas como el área de concentración de víctimas. Y por último, la morgue donde se colocarán discretamente los fallecidos. La ubicación del puesto de mando y además tiene que incluir una descripción de la alarma. El plano de evacuación es un gráfico o mapa de las instalaciones del establecimiento. Podemos observar las vías de evacuación en verde que nos llevan hacia un punto seguro, usualmente señalizado con un rótulo rectangular verde y símbolos blancos. A la par hemos puesto una estrella para simbolizar el puesto de mando. Recuerde, el puesto de mando son las personas que dirigen la actividad de emergencia, por lo tanto tienen que estar ubicados en la zona más segura.
De anaranjado hemos ubicado el área de concentración de víctimas. Ahí se van a llevar a las personas heridas. Y de negro hemos ubicado el punto de la morgue, donde se trasladarán de manera discreta los cadáveres. El puesto de mando tiene que estar conformado por un administrador, que usualmente es el oficial de mayor rango presente. No siempre van a estar el presidente o el gerente disponibles. Tiene que ser la persona con el mayor rango presente. Un oficial de seguridad, que usualmente es el jefe de vigilancia, un oficial de información o comunicaciones, oficiales de enlace con las instituciones de seguridad, con las instituciones de salud o con cualquier otro tipo de institución, oficial de operaciones para controlar la brigada de emergencia y el oficial de finanzas, porque siempre hay que emitir cheques o pagar cosas en efectivo.